Dios estaba con la familia Espaillat. Vale, pausa un momento. Esta frase no es solo una cita sacada de un tribunal. ¿Qué va? Fue la chispa que detonó un altercado físico, literalmente a puñetazo limpio, en pleno Palacio de Justicia. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más complejas y, la verdad, más dolorosas de la historia reciente de la República Dominicana, el caso de la discoteca Jet Set. Lo que vamos a desgranar hoy no es solo la historia de un edificio que se vino abajo. Es el efecto dominó que desató todo aquello. Hablamos de una tragedia humana inmensa, claro, pero también de oportunismo despiadado y una batalla legal que, un año después, sigue dando muchísimo de qué hablar. Para que no nos perdamos en este caos, vamos a seguir una ruta muy clara. 1. La tensión en el tribunal. 2. La noche del colapso. 3. Las víctimas de la tragedia. 4. Fraude y oportunismo. 5. La batalla judicial. Y 6. ¿Dónde estamos un año después? Empecemos por lo primero. La tensión en el tribunal. Para entender cómo están los ánimos, basta ver lo que pasó hace nada en las audiencias preliminares. La cosa estalló, pero de verdad. Un comunicador llamado Josan Capel, que estaba allí defendiendo a la familia Espaillat, que son los dueños de la discoteca y los principales acusados, soltó esa frase inicial sobre Dios y la familia Espaillat. El resultado terminó dándole una bofetada a un hombre llamado José Luis Custodio. Y aquí viene la parte que te rompe el corazón. El señor Custodio perdió a un hijo y a otros 3 familiares en el colapso. O sea, imaginad el nivel de dolor. Que lleguemos a las manos en un tribunal demuestra que las heridas están completamente abiertas. La carga emocional que rodea este proceso es sencillamente abrumadora. Pasemos a la parte 2, la noche del colapso. Para entender semejante nivel de indignación hoy tenemos que rebobinar al 8 de abril de 2025. Esa noche era una locura de contrastes. Por un lado, una fiesta por todo lo alto, el 50 aniversario de la mítica Jet Set, aforo a reventar, entre 700 y 1000 personas vibrando con el concierto de Ruby Pérez. Una celebración en toda regla. Pero por otro lado, en las sombras, había una auténtica bomba de relojería estructural. Hablamos de advertencias completamente ignoradas sobre un hormigón que había quedado debilitado tras un incendio en 2023. A esto sumadle maquinaria pesadísima de aire acondicionado plantada directamente en el techo y unas columnas laterales demasiado finas para soportar toda esa carga. Pues bien, apenas una hora después de empezar el concierto, sin el más mínimo aviso, el techo se vino abajo por su propio peso. Y esto nos lleva al punto 3, las víctimas de la tragedia. 236. Hay que detenerse un segundo en esta cifra porque es escalofriante. 236 vidas truncadas en cuestión de segundos, además de más de 180 heridos. Entre los fallecidos había de todo: exjugadores de béisbol de las grandes ligas, funcionarios del gobierno, ejecutivos y, en un giro trágico del destino, el propio Ruby Pérez, la voz más alta del merengue, el artista que encabezaba el cartel. Fue un golpe tan devastador que conmocionó al país entero y provocó 3 días de luto nacional, que luego, como es lógico, se tuvieron que extender. Y ojo, porque el impacto no se quedó solo en la República Dominicana. El desastre cruzó fronteras. Aunque la mayoría de las víctimas eran dominicanas, perdimos a 14 ciudadanos venezolanos y a personas de Estados Unidos, Francia, Italia, Colombia, Costa Rica, Kenia y Haití. La discoteca era un imán para gente de todo el mundo en la capital, y su caída dejó un rastro de luto a nivel verdaderamente global. Entramos en el punto 4, fraude y oportunismo. Aquí es donde la historia se vuelve francamente surrealista. Como a veces pasa en estas desgracias, el caos saca a relucir lo peor de algunas personas. Hubo 2 casos que llamaron muchísimo la atención. Por un lado tenemos el arresto de Rafael Rosario. Este individuo se hizo pasar por rescatista, inventó que había salvado a 12 personas de los escombros, empezó a cobrar por dar entrevistas y hasta montó una recaudación de fondos por Internet con la que se embolsó más de $1.300 antes de que lo pillaran con documentos falsos. De locos. Y por otro lado tenemos a Alexis Close Tejada Santos, un creador de contenido de TikTok al que detuvieron por fingir ser un superviviente para ganar notoriedad y encima difundiendo el bulo de que los equipos de rescate estaban robando a las víctimas. Las autoridades tuvieron que desviar recursos vitales en pleno rescate para lidiar con estos oportunistas. Y con esto llegamos al punto 5, la batalla judicial. A partir de ahí, la maquinaria legal se puso en marcha a una velocidad de vértigo. En abril, a los pocos días de la tragedia, empezaron a llover las demandas civiles. Para mayo, la Procuraduría General ya había congelado los bienes de las empresas del propietario, Antonio Espaillat. Una jugada drástica, sí, pero necesaria para asegurar que no hubiera movimientos raros de dinero y que las víctimas pudieran ser indemnizadas. Y todo esto culminó en junio con el arresto del propio Antonio y de su hermana Maribel. ¿Por qué? Pues porque el Ministerio Público encontró oro en el teléfono de un empleado. Pruebas claras y contundentes de que los dueños sabían del peligro estructural del local mucho antes de montar la fiesta.
Pero aquí viene el punto de inflexión, lo que realmente encendió a la opinión pública, la garantía económica. La Fiscalía pedía a gritos 18 meses de prisión preventiva para los dueños. Sin embargo, la jueza decidió otra cosa. Impuso una fianza de 50 millones de pesos dominicanos, la prohibición de salir del país y la obligación de ir a firmar periódicamente. Consideró que por el tipo de delito la prisión preventiva no procedía. Claro, imaginad cómo sentó esto a las familias de las víctimas. Fue echarle más leña al fuego a la indignación generalizada. Vamos a la sección 6. Un año después. Volvemos al presente. Justo ahora, al cumplirse un año del colapso, el caso entra en una fase clave. Para intentar hacer las cosas bien y garantizar el debido proceso para absolutamente todos, el juez Raimundo Antonio Mejía Zorrilla acaba de ordenar una nueva auditoría técnica independiente. Tienen 30 días hábiles. Ojo, esto no es para señalar culpables hoy mismo, sino para analizar con lupa y desde cero los materiales, el estado del hormigón, en fin, todo lo técnico. Lo que buscan es que el futuro juicio se base en pruebas 100% imparciales e irrefutables para entender exactamente por qué se cayó ese techo. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Será esta nueva auditoría de 30 días la pieza que falta para cerrar por fin las heridas de las familias del caso Jetset? Es la gran duda que todos tenemos. El sistema judicial tiene por delante el enorme reto de equilibrar el rigor de la ley con la necesidad urgente de dar respuestas ante una de las tragedias más dolorosas que recordamos. Sin duda es un tema del que seguiremos muy pendientes.